Regresamos con argumentos. Gracias por estar allí con nosotros en sintonía. También seguimos sus comentarios en nuestras redes sociales y a través de la señal de Globovisión en vivo por YouTube. Seguimos conversando con el portavoz de Asuntos Internacionales de la Alianza del Lápiz, Jorge Barragán. Además nos da su visión como político joven en nuestro país sobre diferentes temas. Estábamos en el bloque anterior conversando sobre el proceso electoral que se avecina en Brasil, sobre las relaciones internacionales de Venezuela y también sobre la situación de expectativa ante las zonas económicas especiales, el tema de la inversión y de un tema importante que es, bueno, es garantizar la seguridad jurídica. Hablaban incluso pues algunos diputados que en el marco de esas zonas económicas especiales que estábamos conversando, por ejemplo para la isla de la Tortuga, ya se hablan de inversiones de empresarios cataríes. No conocemos a fondo si esto ocurrió en la gira que comentabas del presidente Nicolás Maduro, donde pues en teoría se plantearon estos temas de inversiones en el área turística, de intercambio comercial. Pero lo cierto es que, bueno, se ha venido pues hablando en estos términos, ¿no? de la importancia de la inversión y de catapultar, por ejemplo, a la isla de la Tortuga como una importante zona turística del Caribe, así como Aruba, como Curazao. También se han producido, por supuesto, argumentos en contra de este anuncio por la particularidad de la isla de la Tortuga, por su fragilidad en cuanto al ecosistema y preocupaciones de activistas ambientales sobre las construcciones que se pudieran realizar dentro de la isla de la Tortuga. Desde la Alianza del Lápiz, ¿qué valoración tienen sobre este tema? Mira, una de las cosas que nosotros proponemos desde el partido y desde el movimiento político Alianza del Lápiz es que si no hay transparencia y si no realmente se ve en cuánto dinero ingresa, cuánto dinero egresa, si no existe esa transparencia no existe confianza, y si no hay confianza alejas a los inversionistas y realmente no generas los incentivos necesarios para que vengan a invertir al país. Entonces, se habla de unas cifras de algunos empresarios de algún origen, de algún país, pero no se sabe cuál es la cifra neta que realmente se está invirtiendo y cuánto se ve retribuido en mayor cantidad de empleo para los venezolanos, en mayor capacidad de ingresos, para tener una inversión social en alguna política que pueda tener el gobierno, sino es que generamos expectantes y nos quedamos con el mensaje de vamos y estamos recibiendo nuevas inversiones. Si no se sabe cuál es la cifra, si no se sabe para qué se va a utilizar y las repercusiones que eso pueda tener, realmente estamos hablando de una política demagógica un poco ya reiterada que hemos tenido durante los Hay que últimos esperar un años. poco y ver, ¿no? Los resultados de lo que puedan dar estas negociaciones. Al final el diálogo tiene que ser con todos los venezolanos y con todos los sectores del país. No puede ser con los políticos o con los politiqueros de que nos han tenido y nos han llevado hasta acá. Venezuela está cansada de su clase política. Venezuela está cansada de que los mismos políticos de siempre sigan tomando las mismas decisiones. Esa mesa de negociación es una foto vieja del año 2015, foto que hoy no representa al venezolano. ¿Y dónde están los sectores empresariales? ¿Dónde está la sociedad civil? ¿Dónde están los maestros que están peleando y están protestando por la mejora de sus salarios? ¿Dónde están los nuevos actores políticos y las fuerzas emergentes independientes en ese nuevo Como diálogo? vimos en las elecciones regionales, por ejemplo, que ya pinta una nueva fotografía de la distribución, ¿no? de responsabilidades, por ejemplo, en cuanto a partidos políticos que ganaron alcaldías y gobernaciones. Esos son los actores que deberían estar sentados en la mesa de negociación y para discutir estos temas, los temas que realmente son importantes al día a día de las personas. Hablamos del tema de la educación y la recuperación del sistema PAE para que los niños puedan volver a comer y vayan a clase porque están dejando de ir porque no tienen la cantidad de alimentos necesarios para poder asistir a clase. Entonces, esos son los temas con todos los actores de Venezuela los que se tienen que hablar dentro del país. Y son los temas sobre los que la población quiere tener respuestas, pero lamentablemente la población siente que los políticos se han olvidado un poco de estas necesidades y que solo lo toman como un discurso o un lema antes de un proceso electoral y sienten que en su mayoría pues están más conectados con el tema de las primarias. De hecho, la audiencia cuando participa acá y llega pues el representante de algún partido político y solo habla del tema de las primarias, pues se siente, ¿no?, ese rechazo que hay sobre, bueno, los políticos solo aparecen para hablarnos de un proceso electoral, pero que no saben la situación en la que estamos viviendo, que no usan el metro, que no están en transporte público, no conocen la realidad que hay para llegar al trabajo, los huecos en las calles, los servicios públicos, el tema de la gasolina, del agua, de la luz, del salario, bueno, entre tantos, ¿no? Mira, el tema de las primarias, y eso que lo tocas, tema de las primarias es un tema que básicamente resuelve el problema de los politiqueros.
El tema del primero es un problema que resuelven los políticos, no realmente resuelve el problema de la gente. Esa es la gran verdad, de saber cuál de ellos va a estar y cuál de ellos se va a llegar a apoyar y se van a juntar para básicamente camuflajearse todos los actos de corrupción que han cometido con los activos de Venezuela en el exterior. Y eso lo hemos denunciado con nuestro secretario general, Eric Ondarroa, con respecto a los hechos de monómeros, Sí. que se terminaron de comprobar con respecto al cambio de gobierno en Colombia, que se están investigando. Entonces, vemos cómo un sector de la oposición tradicional sigue anclado en un proceso y un hecho de primarias que realmente no es primaria porque no genera realmente la cohesión y la unidad con base a un proyecto nacional, que hacia donde nos debería llamar a todos, discutir un proyecto nacional y rendir cuentas ante los recursos y los activos de Venezuela que se encuentran en el exterior. Entonces terminan camuflajeando sus errores, esos errores del pasado que nunca le han dicho al venezolano por qué se hicieron y cuáles fueron los errores que se cometieron, que no nos llevaron al famoso cambio político que ellos siempre han prometido y le han dicho al país. Yo ¿Sientes que hace falta que los partidos políticos asuman sus responsabilidades de cara al país? Totalmente, esos políticos que tomaron decisiones erradas, que nos han llevado al proceso que hoy tenemos. Una de las cosas que analizamos en la Alianza del Lápiz y discutimos es que las causas que trajeron al presidente Hugo Chávez y que trajeron la revolución bolivariana, esas causas no han cesado. Y esas causas son indiferentes del color, no importa si son rojos, blancos o negros, esas causas siguen estando, porque la corrupción hoy está más viva que nunca, porque el clientelismo, la demagogia, el populismo hoy está más viva que nunca, porque las malas políticas económicas, las malas decisiones económicas y la poca rectificación de esos líderes políticos hoy sigue estando lejos de poder tomarla. Y son las mismas personas que tomaron las decisiones de hace ya 20 años, son los mismos que hoy siguen siendo oposición y ya llevamos 24 años del gobierno bolivariano de Venezuela, ¿no? Y básicamente escuchando de ese sector de la oposición las mismas consignas. Totalmente. Además de anuncios como el cambio viene ya. El vete ya, ese reduccionismo ante la realidad compleja de la política venezolana y el no entender cambios a la fuerza, la juramentación en una plaza, todos esos hechos, pues. Y no rectifican y no dicen por qué se tomaron esas decisiones y cuáles fueron los errores que llevaron a tomar esas decisiones. No piden disculpas ante la sociedad venezolana porque le han vendido falsas esperanzas a la gente, lamentablemente. Y yo tengo 24 años y lo único que he visto es esto. Lo único que he visto es este gobierno. Y he marchado, me he movilizado, fui dirigente estudiantil, miembro de la Federación de Centros Universitarios de la UCB. En el 2017 duramos 4 o 5 meses movilizándonos y nadie dio respuestas con respecto a lo que ocurrió, con respecto a lo que pasó y los costos que eso llevó. Nadie dijo absolutamente nada y parecieran correr la arruga o correr el bulto, por así decirlo, y ellos seguir tomando las riendas y el liderazgo de la oposición sin ningún tipo de rectificación y sin el costo de haber tomado decisiones erradas que nos han llevado a que todavía Venezuela no tenga un cambio político y no tenga un cambio de gobierno. Ahora, para la Alianza del Lápiz, ¿las primarias no son necesarias? ¿Cuál es el mecanismo que ustedes ven idóneo para que las distintas oposiciones puedan reunirse y conciliar, ¿no? un proyecto político? Eso vamos a estar hablando al regreso de la pausa. Jorge, ustedes tampoco se aparten. Gracias por estar allí en sintonía, seguir muy de cerca con nosotros, agradecidos con los mensajes que nos llegan desde distintos estados de nuestro país, desde el estado Táchira, el estado Mérida, en los Andes venezolanos. Agradecemos su sintonía desde Nueva Esparta. Incluso hay venezolanos que nos ven desde fuera, desde Barcelona, España. Agradecemos a todos ustedes que nos escriban y pues nos hagan llegar sus comentarios. Nos vamos a una pausa, ya regresamos.